En esta unidad número uno estaremos abordando los fundamentos de Big Data para la cadena de suministro. Hoy en día se generan alrededor de 1.700 millones de bytes por minuto, lo que equivale a 360.000 DVDs. Cada persona, tú, el que estás escuchando este video, yo, genera alrededor de 6 megabytes por día, lo que eso equivale a lo que en toda una vida una persona del siglo XVI generaba. Hoy en día las empresas se han dado cuenta que el nuevo petróleo son los datos y que dado esta gran cantidad de información que generan los usuarios, los clientes, los proveedores, la misma empresa en todos sus procesos, el análisis de todo eso de forma integral, teniendo en cuenta toda esa diversidad de datos, les puede ayudar y tener una ventaja competitiva. Las empresas lo están entendiendo y muchas empresas lo están abordando e implementando. Hablemos de un caso particular, el caso de Walmart, una de las más grandes cadenas de supermercados que tiene Estados Unidos. En ese supermercado, por ejemplo, puedes encontrar comida, puedes comprar ropa, artículos de ferretería, artículos para la casa, artículos de aseo, etcétera. Es una cadena que puedes encontrar en muchísimos lugares en Estados Unidos, pero son un caso bastante reciente en el cual los analistas de Walmart, aplicando todo el esquema de Big Data, pudieron detectar ciertas regularidades en ciertos productos. Tal es el caso del producto de la galleta conocida como Hot Tarts. Se dieron cuenta que cuando venía la época de los huracanes, esta galleta se disparaba y bueno, la gente compraba bastante este tipo de producto. Generalmente cuando vienen estas épocas de huracanes, se recomienda a las personas que viven en estos ciertos lugares abastecerse de comida por cualquier imprevisto que pueda pasar en, en esos días. Entonces, se dieron cuenta principalmente que esta galleta era la que más las personas compraban. Dado a esto, ellos pudieron, por ejemplo, regular sus inventarios, mirar de pronto cómo podían ajustar la oferta y la demanda, o dado a la oferta y la demanda, poder ajustar sus inventarios y hacer de pronto tener disponibilidad y poder vender más ese producto. Pero gracias al uso de Big Data, ellos pudieron poder entender esos comportamientos de los datos que a veces por tener muchísima información es muy poco probable poder obtener estos resultados de forma inmediata. Por eso es importante que nosotros desde ya conozcamos qué es Big Data y lo vamos a definir como una colección de grandes volúmenes de datos complejos y muy difícil de procesar a través de herramientas de gestión y procesamiento de datos tradicionales. Por ejemplo, utilizar una base de datos de Excel no es posible. Sin embargo, pues dado a ciertos avances de este tipo de plataformas, ya podemos, por ejemplo, trabajar con 20 millones de registros, lo cual antes no se podía. Pero eso solamente nos garantiza cuando estamos trabajando datos estructurados. Cuando vamos aquí en este curso, vamos a revisar que vendrán datos de diferentes tipos, estructuras y bueno, a veces las bases de datos de Excel son muy limitadas o cualquier otra base de datos que podamos tener de forma tradicional. Para reconocer un problema de Big Data debemos cumplir con estas tres B. Por eso se llama las tres B de Big Data. Primero, que haya velocidad. La generación de información debe ser a una velocidad bastante ágil. Segundo, el volumen. No estamos hablando de gigas, sino de exabytes, de zettabytes de información, gran cantidad de información. Y tercero, la variedad, que pueden ser datos estructurados, semiestructurados, no estructurados. Entonces, esa variedad hace el problema complejo. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a un problema en la cadena de suministro donde tenemos sí o sí estas tres características, podríamos estar trabajando o podríamos estar de frente a un problema de Big Data en la cadena de suministro. Empecemos por definir qué es volumen. Volumen se refiere principalmente al peso, a la gran cantidad de datos que vamos a generar en nuestro negocio o en
nuestra cadena de suministro. Cuando hablamos de gran volumen, nos referimos a una escala de petabytes que simboliza o que se puede representar como 1 por 10 a la 15 bytes de información. Entonces, esa es nuestra escala de volumen, esa es nuestra referencia cuando estemos trabajando con este tipo de problemas. Ahora bien, pasemos a definir lo que es la variedad. En la variedad encontramos tres tipos de estructura de datos. La primera es la más sencilla, la que usualmente trabajamos en nuestras empresas, que es la estructural. En esta tenemos una forma matricial, es decir, filas y columnas, así organizamos la información. Un ejemplo de esto puede ser la tabla de clientes, donde tenemos el ID del cliente, el nombre del cliente, la dirección, etcétera, etcétera, en una tabla, por ejemplo, en Excel. Entonces, ese tipo de estructuras es usualmente a la que nosotros nos referimos con datos estructurados. Luego tenemos la no estructurada, que puede ser un documento, un ensayo, un informe, una imagen, un video, una nota de voz, etcétera. Toda esa información que podamos recolectar en nuestra cadena de suministro, ya sea por video, por cámaras, eh, por, por datos como fotos o pues simplemente como un informe que se pueda presentar a nivel gerencial. Y por último, tenemos los datos semiestructurados, que si bien no tienen una estructura matricial, tienen cierta estructura que podamos de pronto manipular. Estos usualmente son los conocidos como los JSONs. Por ejemplo, muy típico es los archivos HTML, que son los archivos con que se hacen los desarrollos web. También tienen una forma semiestructurada. Finalmente, hablemos de lo que es la velocidad, ¿no? La velocidad nos refiere a cuánto datos puedo generar por un intervalo de tiempo. ¿Sabías, por ejemplo, que alrededor de 3.000 nuevos usuarios entran o se registran en Facebook por minuto en el mundo? ¿O que alrededor de 277.000 personas están comentando en las redes sociales por minuto? Es decir, nos referimos puntualmente a qué tanta información yo estoy generando, ya sea por minutos o por horas en nuestra cadena de suministro. Bien, ahora en los últimos años se ha hablado de un nuevo enfoque del Big Data. En este nuevo enfoque no solamente incluye las 3P, que si bien hemos mencionado en las anteriores presentaciones, aquí incluye otras 4B que han sido integradas a este concepto de Big Data para una mayor eh, utilización en los entornos, sobre todo de las empresas y bueno, en la cadena de suministro. El otros términos, por ejemplo, incluyen el valor, incluyen la visualización, la viralidad y la veracidad de los datos. Por ejemplo, en el caso del valor es qué, qué tanto valor tiene esta información para una toma de decisión informada. Con el caso de la visualización es poder llevar toda esa gran cantidad de datos de diferentes fuentes a tableros o dashboard que nos puedan de pronto ayudar a predecir o a entender el comportamiento de sus datos. Es decir, no solamente a administrar la base de datos, sino también desde la construcción de la base de datos, crear visualizaciones que nos puedan ayudar a tomar decisiones. Entonces, esta nueva integración incluye estas nuevas B que si bien abordan problemas que antes no se abordaban, tal es el caso de la viralidad, y simplemente se refiere a la, al potencial o la probabilidad de que un dato o una información se viralice por las redes sociales. Entonces, todo eso se puede analizar en este nuevo entorno, en este nuevo enfoque que se conoce como el nuevo enfoque de la Big Data, que incluye ahora 7B. Ahora veamos unos ejemplos en los cuales ciertas empresas han logrado mejorar sus sistemas de forma eficiente para mejorar, por ejemplo, la satisfacción del usuario, eh, ¿verdad? Maximizar sus ventas, etcétera, etcétera. Empecemos por el caso de Netflix. Si ustedes tienen Netflix en su casa, se van a dar cuenta que cada vez que usted ve una película, eh, Netflix automáticamente le recomienda qué película te gustaría, ¿no? ¿Cómo hace esto? Principalmente él analiza las películas que tú has visto, no solamente la que tú has visto,
pero también analiza cuánto tiempo duraste viendo esa película, si de pronto la pusiste y te detuviste al minuto 10 o la viste completa. Toda esa información él la recopila y te crea un sistema recomendado de películas para ti personalizado. El caso de Starbucks, si ustedes en su ciudad pueden de pronto detectar que ustedes pueden ver muy cerca ubicados diferentes Starbucks, pero la gente pregunta, pero ¿por qué si ya pusieron en un lugar una tienda de Starbucks, por qué de pronto a la vuelta o a la esquina hay otra tienda de Starbucks? Entonces, Starbucks utiliza la Big Data para poder definir en qué lugar sería óptimo colocar una tienda. Y puede darse el caso que, como por ejemplo en mi ciudad, yo tengo un Starbucks en una esquina, en la otra esquina está otro Starbucks, y los dos venden muchísimo y bueno, en cierta forma a veces no hay ni capacidad para entrar a alguno de los dos. Entonces, Starbucks utiliza este tipo de análisis de Big Data para poder definir en qué punto clave es importante, pues, o sería provechoso para la empresa colocar un nuevo local. Y Amazon, pues, utiliza Big Data en toda su cadena de suministro. Desde el picking, el packing de productos, eh, puede recomendarte productos, al igual que Netflix, utiliza los datos de los clientes y las ventas de los clientes para eh, hacer promociones, recomendarte productos, incluso poder eh, mostrarte de pronto los productos que más se ajustan a tu perfil, ¿no? Entonces, todas estas empresas, si bien son una de las empresas que tienen mayores proyecciones o las que tienen mayores ventas, se han dado cuenta que la aplicación de este tipo de estrategias, como es la Big Data, le ha hecho posible ser más competitiva, poder generar mucho más ventas, mejorar sus sistemas, mejorar su satisfacción del cliente, etcétera, etcétera. Bien, como último quiero mencionar ciertos puntos de esta charla, ¿no? Lo primero es saber que dentro del Big Data hay 3B, que es el origen de este concepto, y que para nosotros hablar de un problema de Big Data no solamente basta por tener gran volumen de datos o tener diferentes tipos de datos, sino que además de tener gran volumen de datos, además de tener diferentes tipos de datos, también tenemos una velocidad de generación de datos. Tenemos que cumplir esas 3Bs para poder concebir ese problema como un problema de Big Data. Eh, Hay una gran cantidad de datos, ¿verdad?, que se generan en estas industrias dado al uso de sensores, al uso de todo lo que viene detrás de la industria 4.0. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder integrar ese tipo de procesos o de automatización con lo que se conoce como Big Data.